Nan mouman sa ke nou soti nou plis ke kontan. Pou nou kapab rentre la ka ou vin explike spesyalmente kek pou kap fè aktualite ici nan moun sa. En cumplimiento de ese hermoso legado, la Fuerza del Pueblo asume el sagrado compromiso frente a la sociedad dominicana de orientar su vida hacia el futuro con absoluta honestidad, apego irrestricto a las normas legales, así como con amor y respeto a nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra cultura. Señoras y señores, en el próximo gobierno, con la Fuerza del Pueblo, vamos a fomentar la transparencia mediante la implementación de indicadores claros y métodos rigurosos. Promoveremos la profesionalización del servicio público, implementaremos plataformas digitales interactivas, proveeremos la participación ciudadana a través de consultas públicas y estimularemos la colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Todo eso significa que en un gobierno de la Fuerza del Pueblo ya no hay que esperar meses para obtener un pasaporte, días agotadores para acceder a los programas sociales, dilaciones para ingresar en un centro de salud y momentos de angustia para ser atendido por el sistema 911. En fin, la ineficacia, la insensibilidad, la burocracia y la ineptitud tienen sus días contados ante la inminente llegada al poder de la Fuerza del Pueblo. En nuestro próximo gobierno, nuestra prioridad será que la economía crezca para generar más empleo y de mayor calidad. Que la riqueza se distribuya de forma más equitativa. Que mejoren las cadenas de distribución de alimentos y que los precios bajen en beneficio de todos. Vamos a recuperar y renovar el programa Tarjeta Solidaridad para todas las familias pobres de la República Dominicana, asegurándoles de esa manera la cobertura de sus necesidades básicas, reactivando el consumo en todos los colmados y comercios del país. En resumen, el programa de la Fuerza del Pueblo 2024-2028 tiene como finalidad lograr el progreso, la equidad social, la justicia y seguridad ciudadana mediante una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Compañeras y compañeros, en estos momentos el pueblo dominicano vive horas de temor. La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes retos que hoy enfrenta nuestra sociedad. El actual gobierno, con sus programas improvisados, no ha logrado enfrentar con eficacia este singular flagelo que llena de pavor a nuestra sociedad. Para volver a restituirle la tranquilidad y el sosiego a la familia dominicana, la Fuerza del Pueblo propone una estrategia integral de seguridad pública, de tolerancia cero al crimen, fundamentada en un enfoque preventivo, con uso de tecnología, colaboración entre actores, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos. Proponemos varios programas, como son Juntos Más Seguros, RD sin microtráfico, Mi Escuela Segura, Jóvenes de mi Sector, Alerta contra la violencia de género y Big Data e inteligencia artificial para la prevención criminal. En base a este último programa, se harán análisis de datos, predicción delictiva y georreferencia del delito. Se usarán algoritmos de reconocimiento facial para el monitoreo y detección de anomalías que identifiquen situaciones de peligro con respuestas preventivas. Con estos planes y programas, la Fuerza del Pueblo aspira a asestarle un duro golpe a la actividad criminal en nuestro país para devolverle a la sociedad dominicana su legítimo derecho a vivir en paz, libertad y sin temor. Por eso elevamos nuestras plegarias al Todopoderoso para que nos ayude en esa inmensa tarea que tanto anhela el pueblo dominicano. En lo referente a la industria manufacturera y las zonas francas, promoveremos su integración para lograr el encadenamiento productivo, la competitividad, la productividad y la innovación. Incrementaremos el liderazgo regional de la República Dominicana en el sector turístico mediante la diversificación de su oferta y la expansión de destinos.
y ampliaremos su promoción a través del desarrollo de una marca país inclusiva y diversa. Brindaremos especial atención a las medianas, pequeñas y microempresas. Priorizaremos la compra de productos y servicios de origen local por parte del gobierno e implementaremos programas de preferencia para las MIPYMES en las licitaciones públicas. Eliminaremos el pago del anticipo a las MIPYMES e incentivaremos el programa Jóvenes Transformando el Futuro como forma de generación de oportunidades de empleo para los jóvenes de nuestro país. Respaldaremos la economía asociativa o cooperativismo e incentivaremos políticas de empleos, especialmente para jóvenes y mujeres, los cuales en la actualidad son desatendidos en sus legítimas aspiraciones de crecer como seres humanos y ser productivos para la nación. Porque de eso es que se trata, señores y señores, de crear una economía en permanente crecimiento que genere oportunidades para todos, sin exclusión de nadie. Así se alcanza el progreso, como es la meta de la Fuerza del Pueblo. En nuestro próximo gobierno, la agropecuaria será declarada de prioridad nacional. Se garantizará la seguridad alimentaria en la República Dominicana, sobre la base de la cantidad, sanidad, inocuidad y acceso a los alimentos, porque para nosotros siempre comer es primero. Transformaremos el Merca Santo Domingo para que cumpla su rol de dinamizar la comercialización de la producción agropecuaria y construiremos el Merca Santiago, así como otros mercados regionales. Procederemos a la revisión del DERE-CAFTA con nuestras contrapartes en condiciones más favorables para nuestros productores, especialmente para el caso del arroz. Impulsaremos el mantenimiento y fortalecimiento del Programa Nacional de Pignoraciones de Rubros Sensibles, el apoyo estatal en tasas de interés preferencial del Banco Agrícola y la prima del seguro agropecuario para los pequeños y medianos productores. Aplicaremos un sistema de agricultura digital, drones, satélites, avionetas, sensores, robótica agropecuaria y agricultura de precisión para obtener informaciones sobre suelos y cultivos, temperatura, calidad de agua, concentración de nutrientes, diagnósticos de plagas y enfermedades, cosechas y mejora en la planificación de la producción agropecuaria en la República Dominicana. Como pueden apreciar, distinguidos compatriotas, una verdadera revolución en el campo dominicano para llevar alimentos baratos al pueblo, rentabilidad a los productores y capacidad para exportar nuestros productos agropecuarios a distintos mercados del mundo. Estamos comprometidos en la misión de preservar el patrimonio natural de la nación y la protección de ecosistemas y sostenibilidad de la biodiversidad. Trabajaremos en la protección de los bosques, los recursos hídricos y los recursos costeros y marinos, en la canalización de cauces de ríos, arroyos y cañadas y en la solución de las insostenibles e ilegales ocupaciones de áreas protegidas. Lucharemos contra los incendios forestales, fomentaremos el uso de nuevas e innovadoras tecnologías para la protección eficiente del medio ambiente, así como para la adaptación, mitigación y lucha contra el cambio climático. Actuaremos siempre en el cumplimiento de los 42 acuerdos y tratados ambientales internacionales.